Dios nos ha dado ese llamado de Dios. Y pareciera que el llamamiento de Dios pasa a ser parte de las decisiones que tú y yo tomamos cada día, cuando tenemos que aprender que no es nuestra decisión, sino la de Dios. Es el Señor el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Es su soberanía, es su gracia, es su mandato sobre nosotros el que nos lleva a cumplir los propósitos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Este pasaje de Jeremías, el capítulo 1, los primeros 10 versículos, nos hablan del llamamiento de Jeremías. Y hay algunas cosas muy interesantes que debemos de capturar y dejar ahí en nuestra mente y en nuestro corazón. Por principio diríamos, bueno, ¿quién era Jeremías? Jeremías al principio se nos menciona solamente como hijo de Hilcías, y es uno, quizás, de los sacerdotes que estuvieron en la ciudad de Anatot. La ciudad de Anatot fue una ciudad que se designó dentro de la tribu de Benjamín para que vivieran aquellos que habían sido dedicados al sacerdocio. Y los hijos, al menos los primogénitos de los sacerdotes, eran dedicados para el sacerdocio. Entonces, en esta ciudad casi todos los que vivían eran sacerdotes. No sabemos si Jeremías ya había sido dedicado como sacerdote, pero seguramente estaba dentro de su linaje, es decir, por nacimiento, el que iba a llegar a ser sacerdote. Sin embargo, Dios tenía un plan un tanto diferente para él. Y aunque Jeremías, por derecho de sangre, pudiéramos decirlo así, por nacimiento, le correspondía llegar a ser sacerdote dentro del templo de nuestro Señor, de nuestro Dios, Dios tiene un propósito diferente y lo llama a ser profeta. Una actividad totalmente diferente, sí ya conocida dentro del pueblo de Israel, pero que distaba mucho de las responsabilidades y quizás la educación y la preparación que había recibido para llegar a ser sacerdote dentro del templo de nuestro Dios. Sin embargo, Dios llama a Jeremías. Dios tiene un plan distinto y va a llamarlo para que se cumpla ese plan, ese proyecto que Dios tiene para él. Tenemos entonces que acercarnos a este pasaje desde dos perspectivas un poquito diferentes. Una de ellas yo creo que es la más común, la que hemos escuchado en más ocasiones, y que es la del llamamiento que Dios tiene para nosotros a un ministerio especial. Y a veces cuando pensamos en un ministerio especial, pensamos, bueno, en los pastores, ¿no? Ellos tienen un llamamiento a un ministerio especial, quizás las misioneras, y decimos, Señor, pues les levanta y les lleva y les prepara para que cumplan ese ministerio. No quisiera que dejáramos de lado esta interpretación de este pasaje o de este primer capítulo de Jeremías, porque ciertamente aquí hay un llamamiento muy especial, un llamamiento a una persona llamada Jeremías que le cambia completamente la vida. Es más, me atrevería a decir, un llamamiento con el cual Jeremías en principio ni siquiera estaba de acuerdo. Y lo podemos ver en cómo sufre en todo este libro del profeta Jeremías, y después cómo sigue sufriendo cuando ve cumplidas todas las profecías que Dios le da en contra del pueblo de Israel en Lamentaciones. Vemos cómo Dios hace su voluntad sobre las personas. No es lo que nosotros queremos, sino la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros.